Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando la trigonometría de los triángulos rectángulos. Entonces, sobra decir trigonometría, tengo que decirlo para no escribirlo mal, de triángulos rectángulos. Sobra decir que hay muchos más conceptos a repasar, además de solo la trigonometría de triángulos rectángulos, ya que tenemos la regla del coseno y el seno, tenemos varios temas a tratar en cuanto a trigonometría y geometría también. Sin embargo, quiero empezar con este tema para ir teniendo las bases de qué es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber? Un triángulo rectángulo tiene la siguiente forma. Tiene estos tres lados, este ángulo de acá que forma 90 grados y estos otros dos ángulos que necesitamos que sumen a 180 grados. Algo que deberíamos tener en cuenta es que la suma de los lados de un triángulo, vamos a ponerle A, B y C, la suma de estos tres lados y de cualquier triángulo en general tiene que dar igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los componentes de un triángulo rectángulo? Bueno, primero tenemos el cateto opuesto, que es A. Tenemos el cateto adyacente, que es B. Y tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, que es C. Entonces voy a borrar acá un segundo y voy a ir marcando las partes respectivamente. Es muy importante que tengamos en cuenta qué parte es cuál para nosotros poder después resolver problemas con mucha más claridad. Entonces tenemos el cateto opuesto, tenemos el cateto adyacente, tal vez lo adyacente, tal vez lo escribí mal, pero ahí se entiende lo que quiero decir, y tenemos la hipotenusa. Y tenemos estos tres ángulos que deben sumar a 180 grados. Ok, entonces, ¿qué son unos conceptos a tener en cuenta en cuanto a trigonometría? Primero tenemos que tener en cuenta el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Dice que la suma de los catetos en un triángulo rectángulo, o sea, si nosotros tenemos A, B y C, la suma del cuadrado de estos dos va a ser igual al cuadrado de esto. Entonces, ¿eso cómo se expresa? Se expresa de la siguiente forma. A la 2 más B a la 2 va a ser igual a C a la 2. Entonces, para ponerlo en cuanto a las partes del triángulo y no en letras, tenemos que la suma de los cuadrados del cateto opuesto y el cateto adyacente van a ser igual a la hipotenusa subida al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de encontrar los lados del triángulo. Ahora vamos a tratar otros conceptos como la tangente, el coseno y el seno, pero a eso vamos a ir un poco más adelante. Entonces vamos a tratarlo con un ejemplo. Tengan en cuenta que el resultado puede ser decimal, ¿ok? Lo mejor que uno puede hacer es expresar su resultado de manera decimal, ya que normalmente puede llegar a salirles un radical de resultado, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo en el cual tenemos los lados, tenemos el lado del cateto adyacente 4 y el cateto opuesto 2. Y queremos encontrar esto de acá. Vamos a denominar esto X para no complicarnos la vida, ya que X es la letra más común a la hora de usar ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Voy a tenerlo anotado acá a un lado, que es, recuerden, A a la 2 más B a la 2 es igual a C a la 2. ¿Listo? Entonces, tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos que subir estos dos números al cuadrado. Entonces vamos a tener 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y vamos a tener que eso va a ser igual a X al cuadrado. No nos podemos olvidar de subir la hipotenusa al cuadrado también, ya que eso hace parte del teorema de Pitágoras. ¿Listo? Entonces, hacemos la suma de estos dos términos. Entonces tenemos que 2 a la 2 va a ser igual a 4 y tenemos que
4 a la 2 va a ser igual a 16. Tenemos x a la 2. Entonces esto nos va a dar 4 más 16 va a ser 20. Y luego después vamos a eliminar el exponente de la x, ya que queremos tener la x sola. ¿Cómo hacemos eso? Como tenemos una potencia, entonces necesitamos deshacernos de esa potencia usando en este caso la raíz cuadrada. Entonces vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada de 20 va a ser igual a raíz cuadrada de x a la 2. Según la regla de radicales y exponentes, esto se elimina. O sea, acá normalmente hay un 2, solo que no se escribe, pero eliminamos esos 2. Y nos queda que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 20. Entonces, para poder expresar eso en decimal, yo acá tengo la calculadora gráfica, pero ustedes pueden usar la calculadora que se les haga más sencilla de usar. Entonces yo tengo que la raíz cuadrada de 20 va a ser igual a, vamos a redondearlo a 3 cifras significativas. Entonces yo tengo que va a ser igual a alrededor de 4.47. Entonces tengo 4.47. Vamos a ponerlo así aproximado, ya que la calculadora, si es que esto se llega a enfocar, ahí está, nos da un valor muy grande. Entonces vamos a tratar de aproximarlo para hacer nuestra respuesta mucho más concisa. ¿Listo? Entonces ahí va un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos el cateto opuesto o el cateto adyacente? Bueno, vamos a resolver esa duda. Entonces vamos a borrar esto de acá. Entonces, vamos a decir que tenemos un triángulo rectángulo en el cual tenemos hipotenusa va a ser igual a 8. Acá voy a poner esto para que se entienda que es un triángulo rectángulo, ya que no está muy recto que digamos. Y luego después tenemos que el cateto adyacente va a ser igual a 6. Vamos a poner que es igual a 6. Y necesitamos encontrar el cateto opuesto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros el teorema de Pitágoras hemos visto hasta ahora que se usa para encontrar la hipotenusa. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para encontrar adyacente o el cateto opuesto? Bueno, muy sencillo. Vamos a tener que despejar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Sabemos que la hipotenusa va a ser igual a 8. Entonces, vamos a igualar las letras para que se entienda un poco mejor. Entonces nosotros vamos a poner acá una A, acá vamos a poner una B y acá vamos a poner una C. Igual, igual e igual. Entonces nosotros tenemos que C va a ser igual a 8. Entonces tenemos que, vamos a separar eso, entonces tenemos que C va a ser igual a 8, B va a ser igual a 6 y no conocemos A. Entonces, vamos a formular esta ecuación. Entonces tenemos x a la 2 más b, que es 6, perdón, voy a poner 6 a cada una vez, 6 al cuadrado, va a ser igual a 8 al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sencillo, necesitamos dejar x sola para resolver. Entonces, esto va a pasar a restar. Entonces tenemos x a la 2 va a ser igual a 8 a la 2 menos 6 a la 2. Entonces ahora, ya que tenemos esta ecuación despejada, ahora se nos hace mucho más fácil saber cuál va a ser el cateto opuesto. Entonces vamos a disminuir esta ecuación. Entonces tenemos x a la 2 va a ser igual a 8 a la 2 va a ser igual a 64 y 6 a la 2 va a ser igual a, esto recuerden que está al menos acá, entonces tenemos que respetar los signos. 6 a la 2 va a ser igual a 36. ¿Listo? Entonces si nosotros disminuimos esto, entonces tenemos que 64 menos 36, eso si no estoy mal es igual a 28, si no estoy mal, si mis cálculos no son correctos. Vamos a verificarlo por si acaso. Entonces 64 menos 36, eso es efectivamente 28. Entonces tenemos x a la 2 va a ser igual a 28. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos quitarle este exponente a x. Entonces vamos a sacar las raíces cuadradas. Entonces la raíz cuadrada de x a la 2, quitamos el 2 y tenemos la raíz cuadrada de 28. ¿Listo?
Entonces, ahora, al nosotros tener la raíz cuadrada de 28, ya tenemos nuestro resultado, que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 28, que eso, si lo ponemos en decimal, acá usamos la calculadora bien rápido para determinar eso, vamos a redondearlo a 3 cifras significativas, entonces tenemos que el resultado va a ser aproximado en 3 cifras significativas, vamos a poner x es próximo a 5.3 o 5.30. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer un último ejemplo con el adyacente, que es el mismo concepto que acabamos de manejar con el cateto opuesto, ya que pues la ecuación es bastante sencilla de manejar. Tal vez lo que se nos dificulta un poco sea radicalizar nuestro resultado para entender un poco mejor cómo se puede expresar en decimal. Pero normalmente es mucho más fácil convertir ese radical a un decimal. Entonces nosotros tenemos el triángulo rectángulo. Vamos ahora a decir que no sabemos cuál es el adyacente. Entonces vamos a poner adyacente acá, que es x. Y vamos a tener hipotenusa de 9 y lado opuesto de 10. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, yo tengo que la hipotenusa va a ser 9 a la 2 y esto va a ser igual al opuesto 10 a la 2 más x a la 2. Eso va a ser igual. Entonces acá ya tenemos nuestra expresión hecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar x. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tenemos que 10 a la 2 va a ser igual a 100. Y tenemos que 9 a la 2 va a ser igual a 9 a la 2 va a ser igual a 81. He cometido un error ahí, ya que acabé de completamente contradecir una de las cosas que había mencionado anteriormente, y es que la hipotenusa es el lado más largo, por ende, dense cuenta cómo esa ecuación no tiene sentido. Entonces vamos a cambiar los valores. Hay un error de mi parte, mala mía. Entonces voy a cambiar los valores así. Eso tiene mucho más sentido. Entonces tenemos 9 a la 2 más x a la 2 va a ser igual a 10 a la 2. Ahora sí nuestra ecuación tiene mucho más sentido, porque la hipotenusa, dense cuenta cómo tiene que ser el lado más largo, porque no nos puede dar un valor negativo, por ende no tendría sentido. Yo no puedo decir que yo mido menos 2 metros, eso no tendría sentido. Entonces, tenemos 81, ahora sí, más x a la 2 va a ser igual a 100. Entonces, necesitamos despejar x. Esto pasa a restar acá, entonces tenemos 100, perdón, x a la 2 va a ser igual a 100 menos 81 y eso va a ser igual a 79. Perdón, es que 79, yo estoy loco. Eso va a ser igual a 100 menos 80, eso es igual a 20, eso va a ser igual a 19 aproximadamente. Pero vamos a cerciorarnos solo por si acaso, ya que es mejor confirmar. Efectivamente es 19. Entonces, tenemos x a la 2 va a ser igual a 19. Tenemos que quitar el exponente, entonces tenemos x a la 2, quitamos el 2 y tenemos la raíz cuadrada de 19. Entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 19. Y la raíz cuadrada de 19 redondeada a 3 cifras significativas va a ser igual a lo siguiente. Raíz cuadrada de 19 va a ser igual a 4.36. Entonces vamos a tener que va a ser aproximado a 4.36. Ahora, antes de seguir, una cosa. Normalmente los triángulos rectángulos se manejan en centímetros o en metros. Entonces vamos a ir poniéndole la unidad de medida. Voy a ponerle centímetros, pero ustedes pueden manejar la que les pidan en el colegio, en clase, en la universidad, yo no sé de dónde estén viendo esto. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos cómo encontrar los lados con el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a subirle la dificultad a esto. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos encontrar ángulos en el triángulo? Y cuando no tenemos los dos lados, ¿sí?
porque llegan a darse casos que nos dan tal vez unos ángulos, unos lados y hasta ahí. Y no podemos usar el teorema de Pitágoras en ese entonces. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar lo que mejor conocemos como SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es una manera bastante sencilla de familiarizarnos con diferentes funciones trigonométricas en cuanto a cómo encontrar ángulos y lados. ¿Listo? Entonces, tenemos seno, tenemos coseno, tenemos tangente. Normalmente en la calculadora se escriben de la siguiente forma. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y esta frase súper rara qué es? Sencillo. Si se dan cuenta, tenemos S, C y T. S correspondiendo al seno, C correspondiendo al coseno y T correspondiendo a la tangente. Y esas dos letras que le siguen son partes del triángulo rectángulo. Entonces recuerden que tenemos el triángulo rectángulo y tenemos la hipotenusa. Voy a poner dos letras para que se entienda un poco mejor. Tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Entonces, dense cuenta que las dos letras que le siguen son iniciales de las partes del triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con cada una? Bueno, seno va a ser igual a lado opuesto, va a poner O, sobre la hipotenusa. Coseno va a ser igual a adyacente, entonces tenemos adyacente sobre hipotenusa, y tenemos que tangente va a ser igual a opuesto sobre adyacente. Entonces ahora se estarán preguntando, bueno, y es, o sea, ¿esto qué significa? Bueno, ya les voy a explicar. Para explicar esto con un poco más de claridad, tenemos que expresar esto de manera correcta, ya que como lo estoy escribiendo está un poco ambiguo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir por partes, vamos a ir por cada función y vamos a exactamente decir qué significa cada uno. Entonces, vamos a ir primero con la del seno. Entonces, tenemos que seno, perdón, acá escribí el círculo, ¿no? Seno de teta va a ser igual a el lado opuesto, o sea, opuesto, por adyacente. Entonces, ¿por qué nosotros podemos encontrar tanto lados como ángulos con estas funciones? Porque dense cuenta que tenemos esta variable acá, teta, que significa que hace referencia a un ángulo cualquiera, y tenemos dos lados. Y dense cuenta que con cada función trigonométrica estoy usando todos los lados del triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, no hay ningún lado que no aparezca ahí. Se pueden usar todos. Ahora, lo que va a variar es qué lado vamos a usar. Eso depende de qué lados y qué ángulos estemos manejando. ¿Listo? Entonces, vamos a manejar el ejemplo de seno con un ejemplo. Entonces, seno, ¿qué lado relaciona? Relaciona el opuesto con el adyacente. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, el ángulo de acá relaciona, está aquí, relaciona el opuesto con el adyacente. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? Digamos que a mí me dan, por decirlo así, los dos lados, o sea, opuesto y adyacente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Yo puedo tener esos dos lados acá y despejar por teta, despejar por esto. Creo que estoy diciendo el nombre de la letra griega mal. Temo hacerlo porque si lo estoy haciendo, en fin. Entonces, ¿cómo puedo despejar esta variable aquí? Bueno, el tema que estaba hablando en el video pasado, las inversas de las funciones. Porque dense cuenta cómo esto está redactado como una función por el paréntesis que tiene acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo sacar la inversa. Entonces, seno va a pasar a la inversa, a este lado. ¿Cómo se expresa eso? Entonces yo voy a tener que esto va a ser igual a seno menos 1 de opuesto
sobre adyacente. ¿Sí? Entonces ahora, esto va a tener mucho más sentido cuando lo esté manejando con valores numéricos, pero quiero que se hagan una idea de qué exactamente que se puede hacer con seno acá, porque nosotros ya sabemos despejar diferentes variables como la del cateto opuesto y la del cateto adyacente, porque esto puede multiplicar acá. Nosotros sabemos que si queremos despejar, en este caso queremos despejar adyacente, entonces adyacente pasa a multiplicar y seno pasa a dividir, pero con seno las cosas cambian un poco. Entonces quería aclarar eso antes de que siguiéramos adelante, porque tengan en cuenta que esto mismo se va a estar manejando con todas. Lo único que va a cambiar es qué lados de los triángulos vamos a estar usando. ¿Listo? Entonces vamos a manejarlo con un ejemplo. Entonces voy a borrar esto y el SOHCAHTOA no lo voy a borrar porque eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Les recomiendo que se aprendan esta como palabra o ¿cómo es que se dice? Como crónimo, yo no sé. Para eso tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se le dice a esto. Pero apréndanse esta frase, SOHCAHTOA, para que se le haga mucho más fácil relacionar los lados del triángulo, de ángulos, funciones trigonométricas, etc. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo cualquiera y vamos a usar en este caso la función que acabamos de ver, que es seno. Entonces digamos que yo tengo yo no sé, tengo este lado 10, tengo este lado 11 y quiero encontrar este ángulo de acá. Bueno, recuerden que acá ya nos dan un ángulo en el triángulo rectángulo que es de 90 grados. Quiero encontrar este ángulo de acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Fácil, usando la función que les acabé de mencionar. Ahora, ¿cómo determinamos qué función vamos a manejar? Nosotros lo que tenemos que hacer es que tenemos que ponernos en la posición del ángulo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es ver todo el triángulo como si estuviéramos en la posición del ángulo. ¿Y con eso a qué me refiero? Este ángulo está viendo hacia acá, hacia el frente, y tiene este lado abajo. Entonces, para hacer la explicación un poco más sencilla, voy a invertir este triángulo. Va a tener los mismos valores, pero lo voy a invertir, o sea, lo voy a voltear. Entonces, voy a tener el triángulo de la siguiente forma. Entonces, aquí aún tengo mi ángulo de 90 grados, tengo el ángulo que quiero encontrar aquí y tengo, esto parece un 6, tengo el ángulo que quiero encontrar aquí y tengo 10 y tengo 11. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros volteamos este triángulo, entonces nosotros vemos este ángulo y estamos viendo que el ángulo está viendo este lado como como el lado opuesto y estamos viendo este ángulo como el lado adyacente. ¿Sí? Porque en secuencia si lo invertimos, si lo vemos en la perspectiva de este ángulo, esto va a ser adyacente, esto va a ser opuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar los valores en la función. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos seno de beta va a ser igual a, tenemos el lado opuesto, perdón, sí, el lado opuesto que va a ser en este caso 11. Y tenemos el lado, la cateto adyacente que va a ser igual a 10. Entonces vamos a despejar esta variable acá. ¿Y qué estaba diciendo yo? Tenemos que sacar la inversa. Entonces, esto pasa acá a ser la inversa, entonces tenemos que esto va a ser igual a seno menos 1 de 11 sobre 10. Entonces, vamos a verificar que este proceso sea correcto. Y me he dado cuenta que cometió un error una vez más. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estoy usando el opuesto y la hipotenusa con seno. Eso no tiene sentido. Estoy usando la función que no es. El procedimiento está correcto, pero estoy usando la función que no es. Entonces tengo que tan menos 1. ¿Por qué va a ser tangente? Porque la tangente sí es la que me relaciona el lado opuesto y el lado adyacente. Entonces, ahora, volviendo al procedimiento otra vez, vamos a verificar el resultado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos que ingresar este valor
a la calculadora. Entonces vamos a coger la calculadora y vamos a poner tangente menos 1 y 11 sobre 10. 11 sobre 10. Entonces eso nos va a dar, vamos a redondearlo a 3 cifras significativas. Entonces, redondeado nos va a dar, va a ser 47. 47.7 grados. ¿Listo? Ese va a ser el ángulo de acá. Ahora, digamos que queremos encontrar el ángulo que falta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que recordar que la suma de los ángulos va a ser igual a 180. Entonces vamos a poner ángulo B, C, va a ser igual a 180 grados. Entonces a mí me faltó el 0, entonces 180 grados. Entonces, nosotros ya tenemos dos ángulos. Entonces ya podemos resolver por el ángulo que falta aquí. Entonces vamos a poner vamos a poner 90, vamos a poner más 47.7, perdón, más C va a ser igual a 180. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a sumar esto, entonces 90 más 47.7, eso va a ser igual a 7.7, 187. ¿Listo? Y tenemos más C, que eso va a ser igual a 180. Perdón. Más C, eso va a ser igual a 180. Tenemos que dejar C sola, entonces esto pasa a restar, entonces tenemos que C va a ser igual a 180 menos 187.7. Entonces vamos a hacer esta operación. Menos 187.7, 187.7, eso va a ser igual a 42.3. Entonces el ángulo que falta es 42.3, que es aquí. Entonces esto de acá va a ser igual a 42.3 grados. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos para los ángulos. Tengamos en cuenta que una vez nosotros encontremos un ángulo más, nosotros ya podemos resolver por otro ángulo, nada más viendo que la suma de los ángulos nos dé 180 y que luego después despejemos. ¿Listo? Entonces vamos a manejarlo ahora con un lado. Vamos a manejarlo con un lado. Entonces, vamos a poner un triángulo rectángulo cualquiera. Y ahora que vamos a querer encontrar el lado. Entonces, vamos a poner un triángulo rectángulo así cualquiera. Y vamos a poner, yo no sé, voy a poner 10, no, otro valor. Voy a poner 7 y voy a poner 5. No, porque acá podemos usar Pitágoras. Entonces, más bien voy a poner voy a poner un ángulo. Entonces voy a ponerlo, voy a poner el ángulo aquí. ¿Listo? Entonces, vamos a tener que este ángulo va a ser igual a 30. ¿Sí? Entonces, este ángulo va a ser igual a 30. ¿Y qué quiero encontrar yo? Quiero encontrar yo no sé, quiero encontrar el cateto opuesto que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos hipotenusa, o sea, tenemos que la hipotenusa va a ser igual a esta 7. Tenemos que este ángulo va a ser igual a 30, pero no conocemos el cateto opuesto. Entonces tenemos opuesto, va a ser igual a X, o sea, no lo conocemos. Entonces necesitamos encontrar qué función trigonométrica usa tanto cateto opuesto como adyacente. Entonces, en este caso, sabemos que era correcta, que había cometido el error anteriormente, es seno. Entonces, vamos a reemplazar los valores en seno. Entonces, tenemos que seno de 30 grados, de 30 grados, va a ser igual al lado opuesto, que es X, es desconocido, sobre 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que despejar por X. Sencillo. Tenemos seno de 30
esto pasa a multiplicar acá, entonces tenemos seno de 30 por 7, eso va a ser igual a x. Entonces usamos la calculadora para determinar eso, entonces seno de 30 por 7, eso va a ser igual a 3.5, entonces tenemos que x va a ser igual a 3.5. Entonces 3.5. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos cerciorarnos de encontrar este otro lado. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a tener que, ya tenemos la hipotenusa, ya tenemos el cateto opuesto, entonces vamos a tener que 3.5 al cuadrado más más b va a ser igual a 7 al cuadrado. Entonces, 3.5 al cuadrado, 3.5 al cuadrado, eso va a ser igual a 12.25, entonces 12.25 más b va a ser igual a 7 al cuadrado, que es 49, entonces esto pasa a restar, tenemos que b va a ser igual a 49 menos 12.25, 12.25, entonces vamos a tener que eso nos va a dar igual a 36.25. Ahora no nos podemos olvidar del cuadrado aquí en b. Entonces tenemos que b va a ser, vamos a eliminar el exponente, entonces eliminamos el exponente y va a ser igual a la raíz cuadrada de 36.75. La raíz cuadrada del 36.75, ¿qué va a hacer? Eso va a ser, si lo redondeamos a 3 cifras significativas, eso nos va aproximadamente, nos va a igual a 6.06. Entonces ese sería el lado de acá. Este lado aquí, esto sería, hago 6.06. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Entonces vamos a hacer una recapitulación de los términos que hemos manejado hasta ahora. Entonces hasta ahora recuerden que tenemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, que es así, que el ángulo de 90 grados se expresa de esta forma, y tenemos que normalmente se expresa como A, B y C. Tenemos el teorema de Pitágoras, que es A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado. Tenemos SOHCAHTOA, que es para las funciones trigonométricas, y para relacionarlos con los ángulos y lados del triángulo rectángulo. ¿Listo? Y tenemos que la suma de todos los ángulos, entonces voy a poner A más B más C. Estos van a ser ángulos. Entonces voy a ponerles otra letra, pero lo voy a escribir mejor. Entonces la suma de los ángulos es 180 grados. ¿Listo? Ah, y también tenemos que la hipotenusa es el lado más largo. Y que para encontrar un ángulo tenemos que usar la inversa. Que se vería de la siguiente forma. Seno menos 1, coseno menos 1, tangente menos 1. Voy a poner un coma acá para cada uno. Listo, entonces eso sería todo el video de hoy. Si hay alguna duda, alguna pregunta, si hay algo que no entendieron, algo que quiera que explique, si quieren más ejemplos, me lo dejan saber. Espero que les haya gustado el video y cualquier cosa me la dejan saber en los comentarios. Si conocen a alguien que tal vez les sirva este tema, se lo pueden mandar. Estaré pendiente de todo lo que me digan y hasta el próximo video.